Las montañas Umbran eran de una gran belleza, y llegué aquí en su segundo amanecer, que era, por su naturaleza, también mediodía. La cordillera se alzaba justo donde Ganman II, que estaba unida a su planeta madre, emergía de la sombra de Trevenum Gamma hacia la plena potencia del sol que la cubría. Había visto muchas cosas extrañas durante mis siglos viajando por la galaxia, pero la estrella Trevenum, elevándose lentamente sobre la enorme esfera oscura de Gamma, con su atmósfera superior iluminada y resplandeciente por los rayos de la estrella, para iluminar el paisaje escarpado y rocoso de la segunda luna, era sin duda una de las más memorables. Al menos entre los acontecimientos que no habían amenazado directamente mi vida. Algunos ángeles de sangre habían hecho arte en los días de la Gran Cruzada. Me pregunté si este espectáculo podría ser el tipo de cosa que les habría inspirado. También me pregunté si alguno de sus descendientes seguía haciendo lo mismo, y si no, ¿qué decía eso? ¿Había perdido mis hermanos y primos modernos el contacto con sus orígenes humanos, a pesar de proceder de una estirpe humana? ¿O nosotros, los originales, nos habíamos aferrado a una identidad que nunca debimos mantener en lugar de aceptar nuestro papel como armas inhumanas? El transporte que me había asignado era RE-45, una lanzadera civil que aterrizó en un valle rocoso. Me di cuenta de que la tripulación no estaba demasiado impresionada por su misión ni por su destino. Los marines espaciales les inquietaban, y el tren de aterrizaje hidráulico emitía quejumbrosos ruidos de queja por la irregularidad del terreno. Pero hicieron su trabajo en silencio y con eficacia. Salí por las laderas y los dejé con sus naves, y creo que agradecieron mi ausencia a pesar de tener que esperar mi regreso en medio de la nada. Las cadenas montañosas son zonas en las que la naturaleza alterada de la fisiología de los marines espaciales es particularmente notable. No somos especialmente ágiles, por regla general, y aunque nuestra armadura de poder potencia nuestra fuerza y nuestras acciones, también aumenta enormemente nuestro peso. Las rocas se desprenden con mucha facilidad y las pendientes de Pedragal son prácticamente infranqueables. Por otro lado, somos más o menos incansables y la fuerza bruta a veces nos proporciona las herramientas para conquistar escaladas que incluso un alpinista mortal experimentado rechazaría. Lo que quiero decir es que subí hacia el lugar que me habían dado para la retirada de Bededan, sin ninguna habilidad o gracia especial, pero a una velocidad constante y lenta que me hizo sentir como un miembro de la Guardia de la Muerte. Ya había desechado el breve aprecio estético que sentía por el paisaje, y ahora volví a considerarlo firmemente como terreno, algo que analizar y utilizar en mi provecho, observando las mejores rutas y los peligros potenciales, y teniendo siempre presentes los puntos desde los que un francotirador podría obtener una buena posición ventajosa sobre mí. No esperaba enemigos aquí, como tal, pero ningún marine ignoraba nunca la posibilidad. Al parecer, Bebé Dan vivía en una cueva en una ladera alta orientada hacia el oeste, para aprovechar el largo atardecer. Había un sendero áspero hacia arriba, aunque no estaba seguro de si lo había hecho los humanos o los animales. Sorprendía un par de saltamontes, como al parecer los llamaban los lugareños, bestias peludas y bípedas de unos 30 centímetros de altura, que me chistaron enfadadas a través de los afilados dientes antes de saltar desde el acantilado y atrapar el fuerte viento de la montaña bajo extendidos colgados de piel para deslizarse hacia un lugar seguro. También había indicios de habitantes más grandes. La tierra arenosa presentaba multitud de marcas de algo con muchas patas quitinosas separadas por al menos 1 metro. Y vi la huella profunda y pesada de lo que supuse que era algún tipo de mamífero depredador, a juzgar por las almohadillas y las débiles puntas de las garras. En mis años en Caliban me había acostumbrado más de lo que hubiera gustado a esos bosques malditos y a los diversos peligros biológicos que acechaban en ellos, y tenía cierta familiaridad con la caza y el rastreo. Sin embargo, fueron huellas más mundanas las que llamaron mi atención media hora más tarde, las inconfundibles huellas de botas de ceramita como las mías, que iban en la misma dirección. Un marine espacial había venido por aquí y no hacía mucho.
a juzgar por las nítidas que seguían siendo las huellas a pesar de que el viento erosionaba sus bordes. Me alegré de esta prueba de que mi ascenso no había sido en vano, porque aunque no dudaba de la honestidad de Launciel y Galat, parecía que este bedevedano era un tanto excéntrico, por no decir otra cosa, y no tenía ninguna garantía de que siguiera donde lo habían conocido por última vez. La órbita de Gamma II respecto a su planeta de origen y por lo tanto su día se situaba en algún punto de la región de 40 horas, por lo que el sol estaba solo a medio camino del horizonte cuando salí de un matorral de árboles nudosos y achaparrados que parecían ser la única forma de vegetación de tamaño considerable aquí arriba, y llegué a la vista de la cueva que era mi destino. Unas cuantas terrazas de tierra fina en las que se había plantado algún tipo de cultivos sugerirían que Bededan se había dedicado a la agricultura para mantenerse aquí arriba, lejos de cualquier persona con la que pudiera comerciar. Pero dado ese mismo aislamiento, ¿con quién podría oírle hablar? Los receptores de audio de mi casco captaron un leve sonido de algo que pude identificar como la voz de un marín espacial, aunque aún no podía distinguir ninguna palabra. Me acerqué intentando oír lo que decía para hacerme una idea de lo que me iba a encontrar. Launciel y Galat me habían dicho que Bededan había renunciado al combate, pero eso no significaba que no pudiera reaccionar violentamente ante la llegada de un extraño acorazado. Una vez más me encontré preguntándome cómo abordar una situación y diciendo que, en contra de los hábitos de mi legión y los instintos que me habían mantenido a salvo durante siglos, ser directo y abierto podría servirme mejor. El ruidoso y obvio recién llegado podría o no ser bienvenido, pero es poco probable que lo confundan con un asesino. Bebedan, grité, aún lo suficiente lejos como para distinguir las palabras. Un hermano desea hablar contigo. Cuando el eco de mi propia voz se apagó, después me di cuenta de que tal vez había sido imprudente, pero las historias que había oído sobre ruidos fuertes en las montañas que provocaban un desprendimiento de rocas o nieve no se confirmaron en esta ocasión. Pude oír el discurso del interior de la cueva también había cesado. Unos instantes después, una figura de armadura negra salió de la cueva, con una pistola en ambas manos y el cañón apuntando hacia abajo y hacia un lado. ¿Hermano Bebedan?, pregunté, pero enseguida me di cuenta de que no podía ser. Launciel y Galat no habían mencionado si Bebedan seguía llevando habitualmente su coraza, pero habían sido muy claros en una cosa, que le faltaba la mano izquierda y no tenía ninguna prótesis biónica que la sustituyera. Este guerrero, sin embargo, sostenía su boltgun con las dos manos. Era un extraño. No desenfundé mis pistolas de cerrojo, ya que hacerla era evitar a que me dispararan. Si decidía que tenía que matar a ese guerrero, desenfundaría y partiría de ahí, en lugar de arriesgarme a que me dispararan provocando un enfrentamiento innecesario. Además, el león me había pedido que llevara su mensaje a todos y cada uno de sus hijos, y la iconografía de la armadura negra me decía que se trataba de uno de mis hermanos. Otra forma emergió de la cueva, con una sola mano y vestida solo con una simple tela. Se trataba de Bebedan. Era rubio y de tez pálida, con ojos de un gris totalmente incoloro y un aspecto sobrio que rozaba a lo taciturno. Frunció los labios al verme, con una expresión de pesarosa consideración. Tuve la impresión de que mi presencia no era bienvenida de inmediato, y me pregunté qué había interrumpido. ¿Y tú quién eres?, me llamó Bebedan. Me hizo una seña con el muñón del antebrazo, con la otra mano que no tenía ningún arma. Acércate, ya que has llegado hasta aquí. Soy Zabriel, respondí, caminando hacia ellos. Intenté dar una impresión de que mi atención estaba fija a Bebedan, pero en realidad vigilaba al otro hermano en busca de cualquier indicio de hostilidad, como no dudaba que él hacía conmigo. Vengo con un mensaje del león. Bebedan miró al hermano acorazado que tenía a su lado. ¿Del león? En efecto, respondí. Es para todos nosotros, así que esto te incluye a ti, hermano. Continué, dirigiéndome abiertamente al misterioso guerrero por primera vez. No sabía que habría otro aquí. ¿Cómo te llamas? Se levantó y se quitó el casco, mostrando unos rasgos que reconocí. Zabriel. Ha pasado mucho tiempo. Fruncí el ceño e hice lo mismo. ¿Baelor? He oído que los ángeles oscuros te atraparon.
Me seguían en el sector Nephilim, dijo Baylor, asistiendo, pero no tenía estómago para la persecución. No nos conocíamos bien en Caliban, pero Baylor y yo habíamos sido al menos conocidos pasajeros. Me había enfrentado a él en las jaulas de entrenamiento en alguna ocasión, y nuestros respectivos escuadrones habían compartido una misión de purga en una ocasión, una que ahora recordaba con cierto desagrado, pues ya no tenía ninguna certeza de que los señores traidores que nos habían enviado a eliminar fueran tan peligrosos o desleales como las órdenes de Astelan los habían hecho parecer. Baylor había envejecido casi tanto como yo, por lo que podía juzgar, pero lo demás no parecía haber cambiado con respecto al guerrero sólido y confiable que ya había conocido. El regreso de León es una gran reivindicación, dijo Bebedan. Lo es, estuve de acuerdo. Y tengo pruebas de ello. Saqué la cámara de video y reproduje el mismo mensaje que había transmitido a Launciel y Galat. Mis dos hermanos reaccionaron de forma muy distinta, aunque quizá no tenga tan evidente para quienes no estuvieran familiarizados con nuestra especie. Bebedan tenía los labios apretados y las fosas nasales encendidas por una fuerte emoción. Pero la naturaleza de esa emoción se me escapaba, aparte de que ciertamente no era una alegría desenfrenada. Baylor, por otro lado, su rostro estaba completamente inexpresivo, tan ilegible como el muro de una fortaleza diseñada por los puños imperiales. Me puso los pelos de punta, porque ¿qué hijo de león podría ver y oír ese mensaje y no sentir algo? Ya fuera incredulidad, alivio o rabia, podría haberlo entendido cayendo de rodillas y clamando a Lololito por su perdón, escupiéndole con disgusto, insultándome como un mentiroso lleno de gusanos que vende falsedades o cualquier cosa intermedia. No, Baylor sentía algo, pero quería ocultarlo, y eso le granjeó instantáneamente mi desconfianza. Me suena a él, por lo que recuerdo de su voz, concedió Bebedan. Con él habla algo entrecortada, y nosotros sobrevivimos. ¿No podría haberlo hecho él también? Lo que me cuesta querer es que os dejara vivir, dada nuestra traición. Y ahora nos envía este mensaje tan obtusamente redactado para sugerir que no nos guarda rencor. Sacudió la cabeza. Si este es realmente León, me cuesta querer que esté haciendo otra cosa que intentar reunirnos a tantos como sea posible para ejecutarnos a todos a la vez. ¿Ejecutarnos con qué?, pregunté. ¿Sus seguidores mortales? Quizá tenga una docena de nosotros unidos a su estandarte, o más. Si ha tenido éxito desde la última vez que lo vi, y ya es viejo, Bebedan. Le vi matar a 5 exterminadores de los 10.000 ojos, es cierto, pero no puede pasar mucho tiempo antes de que seamos capaces de abrumarle sin intentar volverse contra nosotros. Me interrumpí, porque Bebedan había mirado a Baylor y no apartaba la vista. ¿Pasa algo?, pregunté con cautela. No dijiste que habías intentado matar a León, Baylor, dijo Bebedan, y había un matiz peligroso bajo la calma de su voz. Podrías haberlo mencionado cuando viniste a reclutarme. Consideré sus palabras y saqué la conclusión obvia. Baylor, dije, ¿a quién sirves? Sirvo a quien siempre he servido, respondió Baylor, y pude sentir la tensión que se desprendía de él. Al caballero capitán Serafax, que fue mi oficial al mando durante la Gran Cruzada y durante el exilio en Caliban. Y caudillo de los 10.000 ojos, añadió Bebedan. Levantó la mano. Hermanos, he venido aquí para escapar del conflicto y mantener la calma. Por favor, no levantéis en armas. Mis días con la hueste de pentáculos ya ha pasado, pero apostaría que aún puedo extraer el alimento de la urdimbre antes de que cualquiera de vosotros pueda apretar un gatillo, y lo que es más, lo haré. Me quedé helado. Launciel y Galat no habían mencionado que Bebedan había sido una vez de los librarios. Quizá nunca lo habían sabido. En cualquier caso, eso podría explicar su deseo de soledad. Mi limitada comprensión de los psíquicos era que algunos de ellos podían encontrar totalmente desagradable la presencia de otras mentes, incluso con entrenamiento. ¿Estás con los 10.000 ojos?, le pregunté a Baylor. Me resulta difícil de aceptar. Luther o Astelan como traidores tal vez habían sido figuras de alto mando muy alejadas de mí, y no había conocido bien a ninguno de los dos. También había rumores siniestros sobre otros hermanos, pero pocos y distantes entre sí.
Cualquier noticia de nuestra presencia era una pista de que debía seguir nuestros parientes modernos y nunca un nombre que yo reconociera. Habíamos sido una gran legión dividida en diferentes flotas, que solo en raras ocasiones se unían en nombre de una gran guerra mayor. Así que había incontables otros ángeles oscuros de mi época, cuyos nombres nunca había oído y cuyos rostros nunca había visto. Baylor, sin embargo, era alguien que había conocido, y era difícil conciliar eso con la lealtad a los dioses del caos. Además, ya me había enfrentado antes a servidores de los poderes ruinosos, y Baylor se les parecía muy poco. Se había quitado la mayoría de las marcas de identificación de su armadura, de lo contrario podría haberlo reconocido antes, pero su placa de combate no llevaba ninguno de los repugnantes glifos que había llegado a asociar con el caos, por no hablar de la torsión y la malformación. Incluso su rostro era muy parecido al que recordaba, teniendo en cuenta el envejecimiento que nos había afectado a todos. Estoy con Serafax, dijo Baylor. Su tono era aburrido, como si se limitara a repetir una verdad, pero pude percibir la tensión en su interior. No estaba seguro de si arriesgaría la intervención de Bebedan o lo atacaría de todos modos. Y permítanme asegurarles, hermanos, que Serafax no desea matar a León, si es que ha regresado. El grupo de abordaje que lo intentó estaba desobedeciendo su orden directa. Algo encajó en mi lugar. Usted comandaba ese crucero, el que no se enfrentó. Trono de Terra, Baylor, ¿eres aliado de inmundicias como esos berserkers? ¿Y te aferras a ello a pesar de haber oído las palabras del león y visto su imagen? He visto y oído algo que dice ser el león, dijo Baylor. Puedo entender por qué lo haces. Con la galaxia como está, ¿por qué la humanidad no acudiría a una figura mítica surgida del pasado? Te permitiría ejercer una cierta medida de control una vez más y atraer mucha atención, y con la atención vendrían nuestros hermanos, señalé. Honestamente, ¿crees que nosotros, haríamos esto a menos que supiéramos que teníamos razón? He evitado los cuchillos de los ángeles oscuros durante 400 años. Si quisiera entregarme a ellos ahora, habría maneras más fáciles de hacerlo que levantar a un falso primarca. ¿Supones que nuestros hermanitos siguen vivos?, dijo Baylor con bufido. Con 1 millar de jóvenes insensibles a la deriva en la galaxia que, de repente, han descubierto que es aún menos hospitalaria de lo que pensaban. No hay nada que diga que no han sido engullidos por ella. Me lo pensé un momento, pero negué con la cabeza. Sea cuan sean las diferencias que nos separan de nuestros parientes modernos, ellos heredaron nuestra obstinación. Puede que estén heridos o reducidos en número, pero no habrían luchado contra la oscuridad de la galaxia durante 10.000 años solo para sucumbir a ella ahora. No se dignarán a morir a menos que sepan que todos nosotros hemos muerto primero, como mínimo. Estoy lejos de ser lo peor que hay en el extranjero en la galaxia, pero no fueron lo suficientemente obstinados como para capturarme. Se mofó Baylor. Puede que lleven nuestro nombre, pero luchamos contra horrores que ellos solo pueden imaginar. Señalé al cielo y la galaxia en general. Sospecho que nos están alcanzando, pero creo que no tiene sentido gastar palabras con usted, Baylor. He visto lo que hacen los 10.000 ojos, y no puedo imaginar que les vuelvas la cara, aunque desearía que lo hicieras, y le pidas clemencia al león. ¿Su misericordia? Baylor estalló. ¿Qué derecho tienen concederme nada después de que nos traicionó? No hizo tal cosa, dijo Bebedan. Ambos le miramos. Su expresión era aún más taciturna que antes. Supongo que ninguno de los dos era lo bastante mayor como para saberlo, dijo. Nunca se les permitió a León desembarcar en Caliban. Algunos de los comandantes temían que se hubiera apartado del emperador y que hubiera regresado para reclamar todos los recursos que había acumulado durante su ausencia, solo para utilizar su legión, prácticamente intacta, para aplastar a sus hermanos restantes y hacerse con el control de lo que quedaba del imperio. Algunos, creo, temían lo que harían de ellos a su regreso. Nunca rompí el edicto de Nikea sobre Caliban, pero conozco a otros que sí lo hicieron, y siempre hubo rumores de que algunos habían buscado refugio en rituales y prácticas cuyo significado no se comprendía en aquel momento. Algunos, no me cabe duda, habían decidido que Horus tenía razón,
pero que sobre todo estábamos enfadados, enfadados porque nos habían dejado de lado y abandonado, y enfadados porque, incluso en medio de una guerra galáctica, no se había confiado en nosotros lo suficiente como para ayudar. Me quedé mirándole atónito. Entonces, ¿Caliban disparó primero? ¿Disparamos a nuestro propio primarca? Un primarca que vio caer a todo el imperio antes de que dejarnos luchar, dijo Bebedan bruscamente. Horus utilizó todos los recursos a su disposición para derrocar al emperador, pero el león dejó a 30.000 astartes sentados en una roca remazada. Me miró directamente a los ojos, así que sí, disparamos contra la razón invencible, porque sabíamos que habíamos sido creados para una sola cosa, la guerra. Y, sin embargo, en la mayor guerra que la humanidad había conocido, fuimos ignorados. Nuestro padre genético era un traidor o un incompetente, o nos consideraba al menos una de las dos cosas. ¿Cómo podría haber reconciliación después de eso? Me quedé perplejo. Había sentido resentimiento durante el exilio, por supuesto, pero ¿cómo podía llevar el resentimiento a intentar aniquilar a tus propios hermanos de batalla? Es más, pude ver que Baelor estaba pasando exactamente por el mismo proceso de pensamiento que yo, o de hecho, uno peor. Al menos había aceptado la idea de que el león creía que no nos había atacado primero, y que podría haber habido traición en mis propios rangos superiores. Podía aceptar la creencia de mi primarca como genuina, aunque no supiera la verdad. Sin embargo, Baelor había creído claramente durante todo este tiempo que estaba equivocado. Pero aquí estaba uno de nuestros viejos hermanos de batalla diciéndonos que sí, que el ataque a la flota del león no solo fue deliberado, sino premeditado. Si el resentimiento mal entendido pudo llevar a la traición contra tus hermanos hace 10.000 años, sin duda podría llevar a la traición contra la humanidad aquí y ahora. Volví a mirar a Baelor, esperando que esto fuera lo que necesitaba para reequilibrar sus humores. ¿Lo ves ahora, hermano? El león nos dejó en el exilio, es cierto, y tal vez no confiaba plenamente en nosotros, pero él no inició la batalla que vio a Caliban destruido y a nosotros dispersados. Nosotros lo hicimos, y sin embargo él está dispuesto a dejar esas cosas de lado. La humanidad aún tiene esperanza, ciertamente mientras exista un ser como el león. ¿Por qué no dejas tu camino y te unes a él? Por un momento pensé que mi apelación podría funcionar. La mejilla de Baelor se crispó y parecía inseguro. Sin embargo, luego de su duda fue reemplazada por rigidez. La humanidad tiene esperanza, pero me temo que no vendrá de nada de lo que hagas, Zabriel, aunque tu león fuera de verdad. No me vengas con esas, le interrumpí. No lo niegues. Sabes que es real y puedo oírlo en tu voz. Incluso si fuera real y él y tú os aferráis a un pensamiento anticuado, Bailo gritó. ¿No has visto la galaxia, Zabriel? La humanidad puede acurrucarse alrededor de los pocos fuegos que le quedan y esperar a que las brasas parpadeen y mueran, o pueden tomar un nuevo rumbo radical. ¿Te refieres a la adoración de los dioses del caos?, pregunté, sin molestarme en ocultar mi desdén. He visto lo que les ocurre a sus seguidores, y la muerte es lo mejor en el resultado. Baelor negó con la cabeza. Piensas demasiado en pequeño. Serafax podría explicarlo mejor, pero no está aquí, y yo nunca fui su igual con las palabras. Miró a Bebedan. ¿Vendrás? Sé que serás un poderoso aliado, pero más importante aún, sospecho que podrías encontrar un propósito en los designios de Serafax. Deja que hable contigo, hermano. Bebedan negó con la cabeza. Si Serafax desea tanto mi presencia, debería haber venido él mismo. Me instalé aquí por una razón, y no la abandonaré por vagas promesas de esperanza indefinida. Me ha alegrado verte, hermano, pero no iré contigo. El labio de Baelor se crispó, pero se volvió hacia mí. Sé que no debes creer que me escucharás, Zabriel, pero juzgas demasiado rápido. Serafax hace lo que necesita para alcanzar sus objetivos, como siempre ha hecho nuestra legión. No asumas que aquellos que luchan por él son sus aliados tal y como tú entiendes el término. Emperador, ayúdame, quería creerle. El propio Baelor podría haber sido cualquiera de mis hermanos, mayor, algo maltrecho y con el inevitable cansancio que aflige incluso a un marín espacial una vez que ha estado solo y casado durante 1 o 2 siglos.
No había nada en él que sugiriera que estaba manchado por los poderes de la urdimbre, y sin embargo ya había visto las fuerzas de las que formaba parte. Pensar que alguien podía luchar junto a semejantes perversiones de la naturaleza y no corromperse era, como mínimo, una estupidez y más probablemente ignorancia deliberada. No lucharé por Serafax, ni como aliado, ni ninguna otra forma, dije. Y me temo que la próxima vez que nuestros caminos se crucen, hermano, ya no seremos sparrings. Eso será interesante, dijo Baylor con cuidado, pero será una pena. En ese caso, me despido de los dos. Se puso el casco y pasó a mi lado sin reconocerme. Esperaba algún tipo de truco o ataque, pero simplemente siguió caminando por la pista por la que él y yo habíamos llegado antes, hasta que llegó al nudo de árboles retorcidos y desapareció de mi vista. Esperaba algo más dramático de un siervo del caos, comenté a Bebedán, más para romper el silencio que para otra cosa. No es que simplemente se fuera. En cualquier caso, ¿a dónde va? Tiene una nave en órbita, dijo Bebedán. Supongo que tiene un transbordador en alguna parte. Le miré, pero hizo un gesto con la mano para disipar mi preocupación. Tranquilo, hermano. Baylor sabe que no debe molestar a Launciel y Galact, haciendo que su nave dispare contra la tuya. Ellos habrán permitido su presencia con la condición de que no iniciase peleas. ¿Sabían que estaba aquí?, exclamé. ¿Le permitieron aterrizar? Mis sospechas sobre ellos, que se habían disipado después de conocerlos, volvieron a aflorar. Es nuestro hermano, ¿no?, preguntó Bebedán. Podemos tener nuestros desacuerdos, pero a la hora de la verdad seguimos luchando por matarnos el uno al otro. Launciel y Galad no tolerarían que una flota del caos llegara a la órbita, pero ¿una sola nave capitaneada por otro de los caídos? Mientras no cause problemas, no ordenarán a sus defensas que se enfrenten a él. Del mismo modo, saben que cualesquiera que sean las otras potencias que dirijan su atención hacia Trevenum Gamma y sus lunas, los 10.000 ojos serían los de los últimos en presentarse como enemigos. Quise discutir, pero no pude. Ya había matado antes a siervos de los poderes oscuros, pero no levanté la mano a Priavel a pesar de sus prácticas. Simplemente lo dejé y viajé solo una vez más. Por desagradable que hubiera sido, seguía existiendo un vínculo entre nosotros. En aquel momento no había nadie más en la galaxia que comprendiera quién era yo y lo que estaba experimentando. Y lo mismo le ocurría a él. De hecho, no conocíamos a nadie más en la galaxia a quienes pudiéramos permitir que lo supiera, para no poner en peligro nuestras vidas. No sé si la amenaza de acción psíquica de Bebedán me habría detenido si Baylor no hubiera sido uno de mis hermanos. Si el propio Bebedán no hubiera sido uno de mis hermanos, no sé si no habría intentado matarlo antes por entrometerse. Sin embargo, siempre estuve más dispuesto a escuchar a mis hermanos, a razonar con ellos o a tratar de encontrar alguna forma en la que no tuviéramos que entrar en conflicto. Al menos no todavía. Quizás sea un defecto nuestro, o tal vez el defecto es que rara vez buscamos otra opción. Me volví hacia Bebedán. Supongo que tu respuesta será la misma. Que si León te quería, debería haber venido él mismo, sobre todo porque ya intentaste matarlo una vez. La expresión de Bebedán cambió y me preocupó que, aunque había dicho la pura verdad, lo hubiera provocado para que me atacara. Sin embargo, se limitó a suspirar. Baylor no vino solo a intentar reclutarme para los 10.000 ojos, vino a advertirme de los rumores en la galaxia de que León había regresado. Quería que estuviera en guardia contra aquellos que podrían tratar de utilizarnos para manipularme. Asentí con la cabeza mientras comprendía, así que cuando oíste que los 10.000 ojos ya habían luchado contra León... Sospechaba que Baylor no decía toda la verdad, lo cual, para ser justo, ya había adivinado. Me dedicó una sonrisa, aunque carente de humor real como el resto de su rostro. Al fin y al cabo, somos ángeles oscuros. A la Legión Alfa le gustaba pensar que eran maestros del engaño, por llevar todos el mismo nombre, pero nosotros guardamos secretos que habrían desnudado a sus mentes. Un ángel oscuro abierto y honesto era tan raro como un lobo espacial civilizado. Solté una carcajada, una valoración justa.
Cuando el león regresó a Caliban me enfadé, dijo Bebedan. No sé si sentí que era lo correcto hacer lo que hicimos, pero estaba rodeado de otros que parecían pensarlo. Y ciertamente no me sentí lo suficientemente fuerte como para alzar mi voz contra ellos. Seguí órdenes. Supongo que como soldado era todo lo que se suponía que debía hacer. Las cosas parecen diferentes ahora, aventuré con cautela. En lugar de que el emperador lo haya colocado por encima de nosotros, esta vez el león nos pide ayuda. Bebedan guardó silencio durante un rato. ¿Hiciste la misma oferta a Luncien y Galat? Lo hice. ¿Qué han dicho? Vienen conmigo, le dije. Quieren la protección que el león ofrece a Trebennum. Y Lunciel dijo que sí, así que Galat irá con él, dijo Bebedan. Asentí con la cabeza. Lamento haber participado en aquello, dijo Bebedan al cabo de unos segundos. Puede que en aquellos días fuera difícil saber lo que estaba bien, pero debería haber sabido que lo que hicimos estaba mal. Aunque el león se hubiera convertido, ¿lo habían hecho todos los que estaban con él? Hicimos caer tal ruina sobre nosotros mismos, incluidos aquellos que no tenían idea de lo que habíamos hecho, ni por qué, y que quizá no nos habrían apoyado de haberlo sabido. No puedo arreglar eso, pero si algunos de mis antiguos hermanos están ahora con el león, quizá puedo ayudarles a protegerse de los peligros a los que se enfrenten. Parpadeé sorprendido, sintiendo el inesperado calor de esperanza surgir en mi pecho. ¿Vendrás conmigo? Debería ver tu león por mí mismo, dijo Bebedan, asintiendo. Sospecho que es auténtico, pero debo decidir por mí mismo. Una vez que lo sepa, podré decidir qué hacer a continuación. Si las cosas son como dices, aún puedo marcharme si así lo decido, y si no, tal vez saque a la luz las falsedades de nuestro padre genético. ¿Tienes transporte? Un transbordador en el valle, respondí, señalando hacia abajo y hacia el oeste. Es probable que lleguemos antes del anochecer. Necesitaré tu ayuda para armarme primero, dijo Bebedan con pesar, levantando el muñón de su antebrazo izquierdo, suponiendo que siga en pie. Te ayudaremos, dije con una sonrisa. Ven, vamos. Mi box emitió una notificación prioritaria de la Pax Fortitudinis. Fruncí el ceño y lo activé. Mis disculpas, Lord Zavriel. Sé que ordenó que no nos pusiéramos en contacto con usted a menos que fuera un asunto de extrema urgencia, pero creo que esto cumple los requisitos, me dijo al oído el capitán Mortarat. Los astrópatas han recibido una llamada de socorro. Las llamadas de socorro eran habituales en el Imperio Nihilus, tanto que otras comunicaciones astropáticas luchaban por hacerse oír por encima del estruendo psíquico de la galaxia atormentada. O eso me dieron a entender. Que el capitán supiera que esto era algo de gran importancia para mí. Hice una mueca. Una llamada de socorro. ¿De dónde?